Muy bien, muy buenas noches con todos. Tome su asiento, por favor. Ok, tome su asiento, pongámonos cómodos en la presencia del Señor. Estuvimos teniendo algunos problemas ahí en la transmisión, en el tema de sonido, pero ya se está solucionando, gracias a Dios. Así que mil disculpas a los que están en el culto de manera virtual. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Crónicas. Sí, voy a pedir que puedan ocupar sus asientos, los que están por ahí caminando, por favor, ocupar sus asientos, abrir sus Biblias. Vamos a entrar en un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 13. El tema de esta noche se titula El secreto de Obed-Edom. En la Biblia hay muchos personajes de renombre, personajes importantes que han hecho grandes cosas ante Dios. Han sido profetas, otros han sido patriarcas, otros han sido apóstoles. Pero hay un personaje en especial que casi pasa desapercibido en toda la Biblia. Me refiero a Obed-Edom. ¿Quién fue Obed-Edom? ¿Y cuál fue el secreto de su éxito, de su bendición, de su prosperidad y de su comunión con Dios? Así que abrimos nuestras Biblias en Primera de Crónicas, en el capítulo 13. Así, abiertos la Biblia, por favor, yo voy a pedir que inclinen sus rostros. Vamos a dirigirnos ante el Señor en una oración para que sea Dios dirigiéndonos en este tiempo. Amado Dios, aquí estamos. En este momento, Señor, nos acercamos humildemente delante de ti, delante de tu presencia. Nos humillamos, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra pueda en este momento hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas, Señor, tocar nuestras vidas. Enséñanos, transfórmanos, cámbianos, Señor, por medio de tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, antes de proseguir con el mensaje, por favor, voy a invitar a que todos los niños y niñas puedan pasar a su salón. Ya los niños estaban por ahí medio como que, ¿a qué hora dice el pastor para irme? ¿No? Listo. Ok, todos los niños y niñas, por favor, a su salón. Muy bien. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Quiero hacer un preámbulo. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba en lugares determinados. Por ejemplo, la presencia de Dios en el libro de Éxodo se manifestó en un monte llamado el monte Horeb, en el desierto de Sinaí. Luego la presencia de Dios pasó a manifestarse en un tabernáculo. Un tabernáculo es una carpa, una tienda hecha de telas y de madera. La presencia de Dios se manifestaba allí. Luego la presencia de Dios se manifestaba también en un arca. Un arca, o el arca del pacto, era un cofre donde adentro venía los 10 mandamientos, las tablas de la ley, venía el maná que cayó en el desierto y la vara de Aarón que floreció. Entonces son lugares determinados donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento la presencia de Dios se manifiesta de forma ya permanente en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Note esta diferencia, por favor. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba en lugares determinados, en un monte, en el arca, en el tabernáculo o en un templo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, la presencia de Dios ya está permanentemente en el corazón del creyente.
Ya no se necesita de un arca, no se necesita de un templo, no se necesita de un tabernáculo o de un monte. Dios se manifiesta en cualquier lugar en nuestros corazones, porque ya el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está en nosotros, en la iglesia. Lo que nosotros vamos a leer en este momento es una narración del Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios se manifestaba todavía en un arca. Así que vamos a ver en este texto que estamos leyendo. Dice la Biblia que el rey David había encontrado o había edificado un tabernáculo, una casa para que more el arca del pacto, el arca donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero sucede que en el camino encontraron dificultades. Cuando estaban trayendo el arca, porque el arca había sido robado, cuando están trayendo el arca hacia Jerusalén, hacia el lugar donde iba a permanecer la presencia de Dios, tuvieron ciertas dificultades que ustedes pueden leer ya en su casa más detenidamente. Pero vamos a ver aquí, como no encontraron un lugar en donde poner el arca antes de llegar a Jerusalén, dice la Biblia en el versículo 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom. ¿Dónde moró el arca? En la casa de Obed-Edom. Desde este momento, el personaje que va a llamar nuestra atención se llama Obed-Edom. Este hombre, de quien no se sabe mucho en la Biblia, un hombre que todavía vivía en el anonimato, es decir, no era muy conocido, no era un profeta, no era pastor, no era sacerdote, era un simple hombre de una descendencia de Leví, era un levita que vivía en un lugar de los geteos, dice, ¿no? De Gad. El lugar se llama Gad, donde habitan los geteos, los levitas geteos. Entonces el arca de Dios llega a parar en la casa de Obed-Edom. Y vamos a imaginarnos a Obed-Edom. Creo que los cohetes son por el cumpleaños de mi esposa. No sé qué hermano ha traído cohete. Vamos a imaginarnos a Obed-Edom. Obed-Edom, un campesino, vivía en medio del campo. Cierto día le tocan la puerta. Y eran los soldados del rey David. Y le dice, disculpe, Obed-Edom, no tenemos dónde guardar el arca del pacto, donde está la presencia de Dios. ¿Nos permites un lugar en tu casa? Y Obed-Edom se asombra. Es el arca del pacto, es la presencia de Dios. Voy a abrir mi casa y que el arca del pacto, la presencia de Dios, sea bienvenida a mi casa. Y Obed-Edom abre la puerta de su casa y el arca del pacto mora en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom obedeció. Obed-Edom se quedó encantado, fascinado porque el arca de Dios morase en su casa. ¿Y qué es lo que pasó en la casa de Obed-Edom? En el versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El secreto de Obed-Edom. ¿Cuál fue el secreto de Obed-Edom? Dice la Biblia que Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. O sea, no había algo que Obed-Edom le salía mal. Todo lo que hacía Obed-Edom o todo lo que tenía, los cultivos, sus ganados, la granja, todo fue bendecido por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque el arca del pacto, la presencia de Dios, habitó en la casa de Obed-Edom. Si tú consideras realmente este texto, este pasaje, y dices al Señor, Señor, yo invito que tu presencia habite en mi casa, yo estoy seguro que tu casa será bendecida. Porque en una casa donde mora la presencia de Dios es una casa bendecida, es una familia bendecida. Las cadenas se rompen, las enfermedades huyen, el Señor se manifiesta, hay reconciliación de lo que antes había enemistad, aunque no lo creas o aunque no lo puedas ver. Dios trabaja en la casa, Dios trabaja en la familia. Esta palabra nos refleja
la bendición de Dios por medio de su presencia. Es necesario que el cristiano, que la cristiana, que el Hijo de Dios reciba la presencia de Dios e invite a la presencia de Dios a su casa. Dios es un Dios de familia. Dios mismo, el Padre, manifestó su amor hacia su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre abrió los cielos y desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado. Con orgullo, este es mi Hijo. Dios es un Dios de familia. Dios ama a las familias. Dios quiere bendecir a las familias. Dios no quiere bendecirte a ti solo. Dios quiere bendecirte a ti y a tu familia. Cuando en el libro de Hechos un carcelero quiso recibir a Jesús y le pregunta al apóstol, le dice: ¿ahora qué hago? El apóstol le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere salvarte a ti y a tu familia. Dios quiere que tú te lleves la presencia suya, pero también que esa presencia habite en tu casa, habite en tu familia. Es hermoso cuando la presencia de Dios habita en nuestra casa. Usted se imagina a Obed-edom todas las mañanas a levantarse y ver el arca ahí, la presencia de Dios ahí. Imagínense qué gozo de Obed-edom. Y ese gozo le transmitía a sus hijos, porque más adelante vamos a ver que aún los hijos de Obed-edom eran adoradores y servidores de Dios. Y nos imaginamos a Obed-edom cada mañana levantarse, está el arca ahí, la presencia de Dios ahí, y le decía a sus hijos: miren, hijos, este es el arca del pacto, esta es la presencia de Dios. Vengan, vamos a adorar a Dios, vamos a respetar a Dios, vamos a estudiar su palabra, porque donde está la presencia de Dios, toda la familia puede sentir que realmente Dios está ahí. Amén. El secreto de Obed-edom. ¿Por qué Obed-edom fue uno de esos privilegiados en recibir la presencia de Dios y ser bendecido por Dios? ¿Por qué? Vamos a ver algunas características en la persona de Obed-edom. Y yo quiero que usted pueda imitar. En el Antiguo Testamento hay narraciones para que usted pueda seguir sus ejemplos. Usted pueda rescatar principios y seguir sus ejemplos. Entonces, vamos a ver qué puede enseñarnos este personaje llamado Obed-edom. Vamos a ver, en primer lugar, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Matatías, Elifelejú, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. En este texto, la palabra de Dios está enumerando a unos personajes, a unos hombres. Y entre esos hombres aparece Obed-edom. Y dice la Biblia que estos hombres tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. El secreto, o uno de los secretos de Obed-edom, es que Obed-edom fue un adorador. Obed-edom tenía su arpa y con esa arpa adoraba a Dios. Ese es un gran secreto para que la presencia de Dios habite en su casa, que tú te conviertas en un adorador. Y quiero que entiendas que adorador no es solamente cantar. Abraham era un adorador y Abraham no era un músico. En la Biblia hay muchos adoradores, pero que no son músicos. Si bien es cierto, la adoración está relacionada con la música, pero no es solamente música. Adoración es que tú sepas expresar tu amor, tu devoción, tu respeto, tu gratitud hacia Dios. Eso es adoración. Aunque no haya un instrumento musical, tú en tu casa puedes elevar tu adoración hacia Dios. Tú puedes decirle al Señor: Señor, cuán hermoso eres, Señor, cuán bueno eres, cuán precioso eres. A veces cuando estoy haciendo algunas labores, siento la presencia de Dios y no importa lo que esté haciendo, yo levanto mi mano y digo: Señor, cuán bueno eres, cuán hermoso eres, cuán grande eres. La adoración es un estilo de vida. La adoración no es solo por momentos. Obed-edom tenía la adoración como su estilo de vida y por eso la presencia de Dios habitó en su casa. Y la Biblia lo menciona cuando dice que Obed-edom tenía su arpa afinada en la octava para dirigir. O sea, él dedicaba parte de su tiempo en adorar a Dios.
tienes que convertirte en un adorador de Dios o en una adoradora de Dios, para que la presencia de Dios habite en tu casa. Amén. Cuando la presencia de Dios habita en tu casa, por medio de la adoración, hermano, se siente un ambiente de libertad y de paz. Hay veces en la casa que el ambiente se pone tenso, pesado. Los chicos tienen pesadillas, mal sueños, ven sombras, ven por ahí una mancha negra que pasa por ahí, un hombre alto, una sombra negra alta. Ven cosas en la casa, se pone tenso el ambiente, a veces por el pecado, a veces porque antes que usted vive en esa casa, otras personas que vivieron ahí practicaron cosas malas, brujería, aborto, eran enemigos de las personas. Entonces, estas cosas, estos pecados hacen que el ambiente del hogar se sienta tenso. Pero cuando usted en su casa eleva adoración a Dios, ese ambiente cambia. Hay un ambiente de paz, hay un ambiente de tranquilidad y hay un ambiente de libertad. Amén. Obed-edom fue un adorador de Dios. Dice que él tenía el arpa afinada, adoraba a Dios. Luego también nos dice en este mismo pasaje de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 25. Leemos por favor el versículo 25. Dice así: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Recuerden que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y cuando se cumplieron los 3 meses, David escuchó de que la casa de Obed-edom había sido bendecido. Entonces David se apresura y dice: voy a traer el arca del pacto y lo voy a traer a Jerusalén, al tabernáculo, a la casa que he preparado para Dios. Y dice la Biblia que con los ancianos y con los capitanes de millares, es decir, los ejércitos, fueron y trajeron el arca del pacto de la casa de Obed-edom. Y quiero que noten algo interesante. Obed-edom, al ver que el arca del pacto está saliendo de su casa, no se quedó quieto. Vamos a ver cuál fue la actitud de Obed-edom. Primera de Crónicas, capítulo 16. Ahora avanzamos y vamos al capítulo 16. Capítulo 16, verso 5. Verso 5. Perdón, del verso 4 vamos a leer. Verso 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas. Dice, pero Asaf sonaba los címbalos. O sea, David saca el arca de la casa de Obed-edom y el mismo rey David pone a unas personas para que vayan delante del arca cantando, alabando a Dios. Y en ese grupo de personas que iban delante del arca se encontraba también Obed-edom. La presencia de Dios, cuando habita en nosotros, no hace que nos quedemos quietos. Está bien, fuimos bendecidos, gracias Señor por esta bendición, pero no nos quedamos ahí. Dice la Biblia que Obed-edom fue bendecido. Y en esa bendición y lleno de la presencia de Dios, él sale alegre delante del arca del pacto cantando al Señor. Dice la Biblia, cantando salterios y arpas. Y fíjense ese corazón de adorador hacia Dios. No importa dónde te encuentres. No importa la situación en la que te encuentres, debes aprender a elevar tu adoración a Dios como Obed-edom lo hacía. Fuiste bendecido, Dios te tocó, Dios te sanó, Dios hizo un milagro, sigue alabando al Señor. Y la alabanza debe salir de manera genuina de nosotros, no rutinaria. No porque el hermano que dirige las canciones nos diga, levanta tus manos, tú levantas tus manos. No porque te diga cante o aplaude, tú lo vas a hacer. Tiene que salir de tu corazón. Los hermanos aquí dirigen, pero tiene que salir de tu corazón. El levantar la mano, el arrodillarte, el llorar, el postrarte ante la presencia de Dios es genuino, tiene que salir dentro de nosotros. Y Obed-edom manifestaba eso ante el rey David y por eso el rey David lo puso ahí, en ese grupo de adoradores. Y mire,
es un campesino, es una persona que vive en Gat, en una ciudad alejada de Jerusalén, donde había campesinos. Y este campesino estaba adorando a Dios, estaba exaltando a Dios. Fue de la descendencia de los levitas, sí, Obed-Edom tenía linaje sacerdotal, linaje de los levitas. Entonces, el primer secreto de Obed-Edom para ser bendecido y para ser lleno de la presencia de Dios fue su actitud de adoración. Él adoraba a Dios. De esa misma manera nosotros también, los hermanos, la iglesia, debemos tener la actitud de adoración ante Dios. Tenemos que ser adoradores. Amén. Gloria a Jesús. Número 2, Obed-Edom, además de ser adorador, y esto también es importante, además de ser adorador, Obed-Edom fue un servidor. Obed-Edom era un servidor. En el mismo libro de Crónicas, capítulo 15, vamos a ver en el versículo 24. Fíjense por favor en el capítulo 15, en el versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Verso 24. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom, nuevamente aparece Obed-Edom, y Jeías eran también porteros del arca. O sea, Obed-Edom no solo era un adorador, sino que también era portero del arca. Y este fue otro secreto en la vida de Obed-Edom para ser bendecido y ser lleno de la presencia de Dios. Ser un servidor. Y a veces, probablemente a nosotros nos va a costar cuando no estamos acostumbrados. Venimos a la iglesia y nos dicen, hermano, ayúdanos por favor a limpiar. O párate en la puerta del templo para recibir a los invitados. O ayúdanos a limpiar los baños, a limpiar el templo. Y como que a veces cuesta. No sé cómo es su actitud, y yo digo esto con mucho amor a cada uno de ustedes, y también para mí, con mucho amor. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos nuestros nombres en el rol de limpieza? O en el rol de dirigir los cultos. O cuando el pastor o la pastora, un hermano o una hermana nos llama para hacer algo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con pesadez? ¿Con flojera? ¿Con enojo? ¿Por qué a mí? ¿No? Escuché una vez una frase. ¿Por qué a mí, pastor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro hermano, a la otra hermana? ¿Por qué me llamas a mí? Nosotros debemos que aprender a tener una actitud de servicio, de servidor a Dios. Dice en la Biblia que Obed-Edom no se conformó con ser un adorador, sino que también se paraba en la puerta y era portero. Él cuidaba la entrada, la puerta del arca del pacto de Jehová. Obed-Edom era un servidor. Y vamos a ver otro pasaje en el capítulo 16, en el versículo 38. Capítulo 16, versículo 38. Capítulo 16, verso 38, dice así. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. Nuevamente menciona, como porteros. Como porteros. Miren la actitud de servicio de Obed-Edom. Y es la actitud que nosotros debemos tratar de imitar. En la iglesia o en cualquier lugar, hasta en la casa. La actitud de servicio. Y esto es una clave en el matrimonio. A veces nos cuesta servir al cónyuge, a la esposa o al esposo. Como que en nuestro chip no está el servicio. Como que en el chip de muchos varones no está el lavar los platos, el cocinar, el lavar la ropa, ¿no? El servicio. Esos son actos de servicio. Uno lo hace por amor, por servicio. Y de la misma forma en las esposas, también hacia los esposos, el acto de servicio. Yo estoy para servirte. Yo estoy para honrarte. Yo estoy para bendecir tu vida. Estoy hablando de matrimonio. En el matrimonio se debe practicar el servicio, el uno al otro. Recuerdo el año pasado con mi esposa trabajábamos en una ONG
y nos pasábamos a veces todo el día en Villas de Ancón, en las arenas ahí al pie del cerrito, en Villas de Ancón dando reforzamiento. Y cuando llegamos a la casa llegábamos cansados, no se imagina usted, después de todo el día estar trabajando en Villas de Ancón. Y lo que nosotros hacíamos era calentar agua y nos lavábamos el pie mutuamente. Yo le lavaba el pie a mi esposa y ella me lavaba los pies también. Un acto de servicio. Y orábamos. Yo oraba por mi esposa lavándole los pies y ella también por mí. Un acto de servicio. Y en la Biblia hay un ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Un acto de servicio. Es un acto como decir, yo estoy para servirte. Yo quiero ser la primera persona en servirte. Eso se practica en el matrimonio y eso es un buen principio y aviva y hace que la presencia de Dios esté en el matrimonio. Y si tú adoptas ese mismo principio de servicio, aún en la iglesia o en cualquier otro lugar, tu vida será de bendición. Y he llegado en algunas casas, esto es algo hermoso. Yo conozco personas que tienen hijos y estas personas son serviciales. Y cuando llego a su casa, sus hijos son serviciales sin que les digan. Saben servir. Es algo que se contagia. Es algo que la gente ve y quiere imitar cuando uno está sirviendo. La actitud de servicio es importante en nosotros los cristianos. Y Obed-Edom reflejaba esta actitud, este carácter. Él servía. La presencia de Dios estuvo en su casa. El arca del pacto estuvo en su casa. Fue bendecido, pero no se conformó allí, no se quedó allí. Él salió y seguía sirviendo. En la música, en la puerta, servía de muchas formas y era un adorador de Dios. Ese es el secreto de Obed-Edom. Por eso Obed-Edom fue bendecido por Dios. Por eso la casa de Obed-Edom fue bendecido. Y yo quiero que usted se lleve algo más de la vida de Obed-Edom. Quiero que vayamos, por favor, en el capítulo 26 de Primera de Crónicas. Capítulo 26 de Primera de Crónicas, en el versículo 4 hacia adelante. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Y yo oro para que esta palabra se pueda cumplir en tu vida. Gloria a Jesús. Dice así, Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Hacia adelante. Fíjese, medite en esta palabra. Los hijos de Obed-Edom, y aquí los menciona, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Mira, tenía 8 hijos, ¿no? Esa es la cantidad que quiere tener el pastor. Es una broma, hermano. No vaya a pensar. Amén, dice. 8 hijos de Obed-Edom. Y vamos a ver qué es lo que pasó con los hijos de Obed-Edom. Versículo 6. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, o sea, sus nietos, porque eran varones valerosos y esforzados. Versículo 7, los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Verso 8, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Está mencionando la descendencia de Obed-Edom. Obed-Edom y sus 8 hijos. Y luego menciona los hijos de los 8 hijos de Obed-Edom. Todos ellos, dice, todos ellos eran robustos, eran fuertes, eran inteligentes, eran personas influyentes. Y todos ellos, dice, eran dedicados para el servicio en el versículo 8. 62 en total de la familia de Obed-Edom. Todos ellos fueron dedicados para el servicio de Dios. Imagínese esta tremenda bendición. Que tú, tus hijos, tu pareja, tu primo, tu hermano,
Que tú llames a un familiar que está lejos y tu familiar te cuente y te diga, sí, yo estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo a Dios. ¿Qué más grande bendición que eso? Que toda la familia sirva a Dios y siga los caminos del Señor. Dios, repito como dije al principio, Dios es un Dios de familia. Dios quiere salvar a las familias. Dios ama la unidad de las familias. Pero Satanás quiere destruir a las familias. Si hay un punto objetivo de Satanás es destruir, desbaratar a las familias. Quiere poner en enemistad al papá con el hijo, al yerno con los suegros, quiere poner en enemistad entre hermanos, entre familiares. Pero en el Señor todas esas enemistades se deben romper en el nombre de Jesús. Todas esas barreras, esos resentimientos, esos dolores que antes había, tiene que romperse en el nombre de Jesús, porque Dios es un Dios de unidad y salvación. Dios quiere salvar a las familias. Y qué gran bendición en Obed-edom. Sus 62 dice la Biblia, ¿no? Contando sus hijos y sus nietos, todos eran dedicados al servicio de Dios, eran aptos, eran robustos, eran fuertes para el servicio de Dios. Pero todo inició ¿dónde y cómo? Cuando cierto día David y sus hombres le tocaron la puerta y le dijeron, Obed-edom, no tenemos dónde poner el arca del pacto, por favor haznos un espacio. Y Obed-edom abrió la puerta de su casa y dijo, está bien, déjenle aquí el arca del pacto. Desde ahí comienza el secreto de Obed-edom para ser bendecido y ser prosperado. Yo quiero que la misma presencia que habitó en Obed-edom habite también en usted y en su casa. Que esa misma bendición, una bendición hermosa, una bendición profética que alcanzó a su descendencia, pueda también cumplirse en usted. Nosotros oramos para que sus hijos sean bendecidos, para que su descendencia alcance la gracia de Dios, conozca a Jesús como su Señor y Salvador y sirva a Dios. Amén. Así que este es el secreto de Obed-edom. Antes de pasar a la oración, el nombre Obed-edom, el nombre Obed o la palabra Obed en hebreo significa servidor. Edom es una ciudad, la ciudad de Edom. Lo que en otras palabras quiere decir este nombre es el que sirve desde Edom, desde su ciudad. Obed significa servidor o trabajador y está relacionado con el servicio hacia Dios. Miren qué gran ejemplo Dios nos pone en su palabra. Obed-edom, seamos como Obed-edom, un servidor, un adorador de Dios, un portador de su presencia, una persona bendecida y con una familia bendecida. Yo quisiera orar en esta noche. Yo quisiera invitarle a que se ponga de pie, por favor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Y ore para que la palabra de Dios, esta palabra pueda cumplirse en su corazón, pueda cumplirse en su vida, en su familia y en su casa, en su hogar. Aleluya. Gracias, Señor. Aquí estamos, Dios. Padre Santo, como Obed-edom, Señor, que en aquel día que quizás él menos lo esperaba, fuiste tú, Señor, quien tocó la puerta de su casa. Fue tu presencia quien lo visitó, Señor. Fue tu gracia, tu misericordia que posó sobre la casa de Obed-edom. Y quizás Obed-edom no lo sabía al principio, no lo entendía. Y quizás tardó en entenderlo, Señor, en entender lo que tú harías con él y su descendencia. Pero tú eres un Dios fiel, Señor. Tú eres un Dios que no miente. Tú eres un Dios que cumple sus promesas y que cumple su palabra. Y que cuando tú dices, de cierto te bendeciré, tú bendecirás, Señor. De cierto te ayudaré, tú nos ayudarás, Señor. Porque tú no mientes y no cambias, Señor, de pensamiento. Tú siempre permaneces fiel por 1000 generaciones, Señor, por 1000 edades. Pasarán el cielo y la tierra, dice tu palabra. Pasará el cielo y la tierra, vendrán generaciones tras generaciones, gobierno tras gobiernos, nuevos contextos históricos, nueva situación social.
pero tú eres un mismo Dios, el Dios que no ha cambiado, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que formó, Señor, con sus manos divinas de artesano, con sus manos divinas de alfarero, formó al hombre y le dio el soplo de vida. Tú eres el mismo Dios, el Dios que se manifestó a Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Elías, el Dios de David, el Dios de Obed-edom, el mismo Dios que bendijo la casa de Obed-edom. Señor, yo sé que tú quieres enseñar algo grande a tu iglesia, Señor. Yo sé que estás desafiando corazones, estás desafiando vidas, estás desafiando familias enteras, Señor, a dar pasos seguros, pasos firmes, Señor. Decisiones seguras, decisiones firmes en ti. Señor, te pido tu respaldo, te pido, Señor, tu presencia, te pido tu intervención en nosotros, Señor. Tu presencia está aquí, Señor, en medio de nosotros, en la iglesia, Señor, como lo estuvo en la casa de Obed-edom. Hermano y hermana, yo quiero que usted ore por su casa, ore por su familia, ore por la unidad de su casa, ore por sus hijos. Ponga en su mente ahora, en el nombre de Jesús, su casa, sus hijos, su pareja, su papá, su mamá, sus hermanos. Ponga en su mente su familia, ponga en su mente a su familia, ponga en su mente a su casa y dile: Señor, yo quiero que intervengas, Señor, en mi casa. Yo quiero que intervengas en mi familia. Yo quiero que me bendigas, Señor. Tu palabra nos habla, tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres un Dios que ama a las familias. Tú eres un Dios que salva familias enteras, Señor. Tú eres un Dios que transforma familias enteras. Llamas al arrepentimiento, Señor. Restauras, santificas y levantas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Danos esa actitud de adoración, Señor. Danos esa actitud de servicio. Danos esa actitud, Señor, de no rehusarnos cuando nos llamas para hacer alguna labor, para hacer algún acto que te honre, Señor. Danos esa actitud, Dios mío, de que las cosas que hagamos lo hagamos con alegría, Señor, como para ti, como para exaltar y honrar tu nombre, Señor. Danos esa actitud, Dios mío. Danos esa actitud, Señor, de humillarnos a nosotros mismos y de ponernos al servicio, Señor, de los demás. Ponernos al servicio de las personas, de los que nos rodean, Señor. De decir a los que están a nuestro costado: yo estoy para servirte. Yo estoy para servirte. Yo estoy para servirte. Yo estoy para ayudarte. Porque para eso nos has llamado y nos has puesto en esta tierra, Señor, como una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia consagrada, Señor, para un trabajo especial. No somos cualquier pueblo, Señor. Somos un pueblo llamado, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo redimido por su sangre, un pueblo comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario. Señor, tu sangre nos redimió, tu sangre nos compró nuestra familia, Señor. Allí en la cruz, Señor, tú moriste y tú pagaste el precio por mis padres, por mis hijos, Señor, por los que van a venir. Tú pagaste el precio, Señor, por mi esposa. Tú pagaste el precio por mi casa, Señor, para recibir tu perdón, tu gracia y tu bendición, Señor, para honrarte, para conocerte y glorificarte, Señor. Tú pagaste un precio, Señor. Es de tu sangre que nos redimió. Y nosotros aquí, Señor, siendo justificados por la sangre, siendo lavados por la sangre, siendo perdonados, Señor, por el derramamiento de sangre, por el perdón de pecados, siendo restaurados y redimidos, Señor, como tu pueblo santo que somos. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra se haga viva en nosotros, que tus promesas se cumplan, que tus bendiciones nos alcanzan, que tu presencia vaya con nosotros a nuestra casa, Señor, que tu presencia vaya con nosotros a donde vayamos.
Hoy te pedimos, Señor, como pueblo santo, que tú nos acompañes, Señor, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, Señor. Que tu presencia habite en nuestra casa, así como habitó en la casa de Obededón, Señor. Y que en un futuro se cuente que nuestros hijos te están sirviendo, Señor. Que nuestros hermanos te están sirviendo. Que nuestra descendencia después de nosotros, Señor, aún obedece tu palabra, aún te sirve, Señor, aún te honra, aún te adora, Señor, aún predica tu palabra. Señor, bendícenos de tal manera que aún esa bendición pueda alcanzar a nuestros hijos, Señor, a nuestra descendencia, Dios mío, después de nosotros. Esa gracia, ese mismo llamado, Señor, pueda alcanzar también, Dios mío, a los que van a venir después de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí. Adore al Señor, hermano. Adore al Señor. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está en su casa, en el templo. Hoy ya no tenemos un arca, pero la presencia de Dios está aquí. Su presencia habita en medio de nosotros. Adore a su Señor en intimidad y en comunión con Dios, con sus propias palabras. No tienes que aprender nuevas palabras para adorar al Señor. Con tus propias palabras, adore al Señor. La Biblia dice: toda lengua adorará, toda lengua confesará, toda lengua exaltará el nombre de Jesús. Adore al Señor, porque cuando usted en algún momento llegue al cielo, no va a haber otra cosa más que adoración hacia Dios. Así como los ángeles le adoran día y noche, los querubines, los serafines gritan: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Si usted anhela llegar al cielo, lo que va a encontrar en el cielo es adoración a Dios, y no nos vamos a cansar de adorar. Pero desde este momento tú puedes convertirte también en un adorador. Tú puedes en este momento elevar tu adoración a tal manera que Dios pueda escucharte, que puedas entrar en un ambiente celestial, en un ambiente espiritual, donde Dios, que está sentado en su trono, puede escucharte, puede oírte y puede atenderte. Él merece toda alabanza. Él merece toda adoración. Conoce a Dios, conócelo, entra a su presencia. Por medio de la oración, por medio de la adoración, entra a su presencia, a su trono de gracia, de donde encontrarás ayuda, socorro, auxilio, donde encontrarás esperanza, donde encontrarás su auxilio, su ayuda, la ayuda que viene de parte de Él. ¿Cuántas ocasiones en las que no había aparentemente solución, no había respuesta, pero con solo entrar a la presencia de Dios y decir: Señor, yo ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué más inventar, yo ya no sé cómo más actuar, pero yo entro a tu presencia, Señor, cansado, fatigado, pero a la vez, Señor, pidiéndote nuevas fuerzas y pidiéndote tu ayuda, pidiendo que tú me ayudes, que tú encamines, Señor, mi vida. Porque a veces mis decisiones me han torcido, mis decisiones me han desviado, mis decisiones me han llevado a la ruina, me han llevado al fracaso. Pero hoy, Señor, yo te pido que tú dirijas mi vida, que tú dirijas mi caminar, que tú dirijas mis pensamientos, que tú dirijas mis proyectos, mis sueños, mis anhelos. Invite al Señor a participar en su vida. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a tu casa. No es que tú le busques, Él te está buscando. Él quiere entrar a tu casa. No es que el hombre alcanzó a Dios por medio de la filosofía o de una religión, es que Dios se encarnó y vino a la humanidad en la persona de Jesús. Dios buscó al hombre. Él te está buscando. Él vino a buscarte. Dice su palabra: Él vino
a buscar a los perdidos, como el pastor busca a sus ovejas. Él vino a buscar a los perdidos. Él vino a salvarte, a sanarte. Y Él te da nuevas oportunidades. El Señor está aquí obrando en nosotros, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Nos llevamos tu presencia, Señor, a nuestras casas. Nos llevamos tu presencia, Señor, a nuestras casas. Yo siento la presencia de Dios aquí. Aleluya, gracias, Señor. Sana, Señor, a quien tengas que sanar. Liberta a quien tengas que libertar, Señor. Aleluya. Veo corazones rendidos. Veo corazones quebrantados, humillados ante su presencia. Veo corazones que se están conectando con Él, con el Padre, que lo están entendiendo, lo están recibiendo, que están siendo consolados, que están siendo sanados, que están siendo renovados, restaurados en Él, que están creyendo en su palabra, están creyendo en sus promesas. Es la obra que Él viene a hacer, es la obra que el Espíritu Santo vino a hacer, a darnos convicción, a darnos ayuda en el momento de necesidad, de flaqueza. Es la obra que Él realiza en nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu compañía. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. La creación, alabe a Dios. Las montañas, los bosques, los mares, los ríos, las aves, la fiera del campo, los animales. Todo lo que respire, todo lo que Él ha creado, los seres humanos, la iglesia. Todo lo que respire, alabe al Señor. Alabe al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Alaba, alma mía. Alaba, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito sea tu nombre. Hoy la iglesia te adora, Señor. La iglesia te alaba. Como los ángeles, Señor, en el cielo, la iglesia hoy te adora, Señor. La iglesia hoy te alaba. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Dios mío. Y tú harás la obra perfecta, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dale fuertes palmas al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermano. Es hermoso estar en la presencia del Señor. Es hermoso refugiarse en Dios. Es hermoso descansar en sus brazos, en sus manos. Él tiene nuestras vidas en sus manos y Él tiene a tu familia, a tus hijos, tu petición en sus manos y Él lo va a cumplir. Amén. Vamos a continuar con el servicio. Hoy es una noche especial. Hace un momento ya estaban sonando por ahí los cohetes. Ya en un momento entra seguro la banda.